la manifestación pacífica, y hay que reiterarlo, ha sido pacífica en este punto, en Punto Resistencia, el más importante de las manifestaciones en esta ciudad. Hay que decirlo también que aquí en este punto no se generan bloqueos de ningún tipo y que se debe hacer claridad específica sobre eso. No hemos dicho o tenido la intención de decir que se generan bloqueos a la vía en este sector de la ciudad. Esta es la manifestación pacífica que se ha estado presentando durante todo este día, a lo largo de esta jornada, y que como incluso ustedes lo vieron en la anterior emisión, en el anterior contacto en vivo, estamos transmitiendo esta concentración pacífica acá en este punto de Punto Resistencia, precisamente. Estamos acá, Puerto Resistencia, y reiteramos ese punto en específico. Aquí se presenta una manifestación y una concentración pacífica. Muchas gracias. Hola, gente querida, nuevamente soy yo, Mar Candela, para Publimetro Colombia, desde Feminismo Artesanal, y esto es Mujer y Sociedad. Hoy vamos a dialogar en el marco del paro. Vamos a hablar de derechos humanos y vamos a denunciar por qué los periodistas y las periodistas no están teniendo el trato digno. El paro es para defender derechos humanos y en el marco de la defensa de derechos humanos atropellamos los derechos de las personas, ¿no? Hola, Viviana, ¿cómo estás? Mar, muchísimas gracias. Encantadísima de verdad de estar hoy aquí en tu programa de nuevo. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada. Hola, Giancarlo. Qué gusto, de verdad. Hola Mar, muchísimas gracias. De verdad que es un honor poder participar en este espacio tan importante. Gente, Giancarlo Giraldo Restrepo es un periodista de televisión, de radio, de prensa con una experiencia de más de 12 años. Es un hombre que está caminando con perspectiva de género y enfoque diferencial, con quien tenemos reflexiones diversas sobre el oficio del periodismo, cómo puede hacer un periodismo que no sea sexista, un periodismo incluyente. Y me contó que estando en Puerto Resistencia vivió una situación muy compleja y yo quiero que sea él el que nos narre. Jan, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, Mar, te cuento, estuve como enviado especial del noticiero para el que cubro habitualmente todos los espacios judiciales del país. Estuve allí en Puerto Resistencia desde el lunes 10 de mayo con mi equipo de televisión. Tuvimos una jornada larga en este punto que era el más importante de las concentraciones en la ciudad de Cali. Allí en la jornada de la tarde, durante, digamos, las horas de sol, logramos hacer unas tomas únicas. Éramos el único medio hasta ahora que había logrado entrar al corazón de esta concentración. Hicimos algunas entrevistas y todo de forma muy objetiva, mostrando lo que realmente estaba pasando allí, que para ese punto eran unas manifestaciones 100% pacíficas, en donde participaba la ciudadanía, en donde participaban ONGs, equipos médicos y por supuesto pues el grupo central de manifestantes, los denominados primera línea. Y estando en ese marco, en ese ambiente en el que estábamos haciendo este trabajo, pues hemos logrado que ellos accedieran a que hiciéramos una emisión en vivo del noticiero allí para las 7 de la noche de ese mismo día. Y así lo hicimos, tomamos la decisión y el riesgo, porque en un ambiente de estos como el que está viviendo el país, esto es un riesgo claramente que se asume o no se asume como periodista. Y fuimos hasta este punto, Puerto Resistencia, salimos en la primera emisión de las 7 de la noche en vivo y yo reporté junto con mi camarógrafo lo que estábamos viendo. Y lo que estábamos viendo para ese momento era, Mar, un bloqueo pacífico sobre una de las principales vías de la capital del Valle, sobre la avenida Simón Bolívar. Allí, como les decía, estaba gente de la ciudadanía en general que incluso apoya con alimentos y con otros elementos como suplementos médicos a las personas que se mantienen en el paro. Abrimos los micrófonos a los muchachos de primera línea que hicieron denuncias respecto de las supuestas agresiones y abusos de la autoridad que ha tratado de desplegar y de retirar estos bloqueos. En televisión, como muchos tendrán conocimiento, en la parte de la pantalla abajo se pone una descripción general de lo que se está informando y allí se puso vastos bloqueos en diferentes sectores o en diferentes vías de Cali.
qué era lo que realmente estaba sucediendo. Cali ese día realmente no tenía movilidad alguna, era muy, muy restringida. Algunas de las personas que estaban allí, estoy hablando de más de 500 personas en este punto en Puerto Resistencia, estaba siguiendo la transmisión por Facebook Live o por YouTube Live y le pareció que esta descripción era amarillista y que los tildaba o calificaba a las personas de Puerto Resistencia como de vándalos. Cuando esto sucede, de inmediato esta persona empieza a gritar que somos unos periodistas mentirosos, que estamos tergiversando la información y empiezan en cuestión de segundos a rodearnos, a rodearnos, a rodearnos y nos retienen ahí. Intentan destruirnos los equipos de televisión, nos amenazan, me dicen textualmente que si yo no pido disculpas por lo que dice ese hablador, que de ahí no voy a salir vivo. Y empieza una situación muy complicada, ¿no? Porque es evidente, como cualquier ser humano, uno siente nerviosismo, aunque uno está en el papel de profesional, de periodista, pero pues es evidente cuando tienes personas armadas al lado tuyo, cuando los ánimos son tan caldeados, cuando una situación de esta que vive el país es tan complicada, pues uno teme por su vida. Finalmente, después de hacer un nuevo en vivo en el que reiteramos lo que ya habíamos dicho anteriormente, que era una manifestación pacífica, que esta era la situación allí, nos dejan salir, nos toman fotos, videos, nos empiezan a decir que tenemos que pedir excusas públicas por un comunicado, etcétera, etcétera, y los días siguientes pues son complicados. Yo, suceso, este evento que vivimos es transmitido por un joven que tiene un gran número de seguidores en sus redes y a raíz de esto empiezo a recibir diferentes amenazas de todo tipo, ¿no? Insultos, que ya saben en dónde estoy ubicado en Cali, que saben exactamente mis movimientos en Bogotá, en mi casa, en mi teléfono fijo suena y me insultan constantemente, etcétera, etcétera. Pero pues trato de darle un manejo a esto, entendiendo que es una situación complicada. Sin embargo, lo que pone en evidencia es la difícil tarea que estamos cumpliendo o que tenemos que cumplir los periodistas del país para poder reportar lo que sucede. Porque si tú muestras un hecho como el que me sucedió a mí, van a decir que eres un periodista comprado por el establecimiento, que no dices la verdad, etcétera. Y si muestras lo que sucede del otro lado, te van a tildar de mamerto, de que uno es izquierdoso, de que uno apoya ideologías guerrilleras, etcétera, etcétera. Entonces se ha puesto esto en una situación tan complicada que realmente es muy difícil informar cualquier cosa que suceda, porque a la luz de las personas que están, digamos, en el enfrentamiento como tal, tú siempre eres para un lado o para el otro un mentiroso. Que sí tenemos que difundir los actos vandálicos, que eso es diferente. Tenemos que difundir que tristemente en las manifestaciones hay personas violentas que cambian el sentido de el objetivo de las manifestaciones y hay que hacerlo. Hay un problema acá, Viviana, y antes de dialogar con Viviana, quiero contarles que ella es también una periodista de trayectoria. Viviana Penagos se dedica al periodismo de cultura, al periodismo de entretenimiento, es manager y también se ha visto afectada por este paro para poder informar eventos y cosas que pasan en materia. O sea, esta situación nos está afectando, yo creo que a todos los colombianos y colombianas, sin importar la profesión. Pero lo grave acá es que la ciudadanía no está entendiendo que el periodista está para informar lo que ve y no está leyendo correctamente la información. Sí, tal vez está mal que se estigmatice con la palabra vándalos y tendríamos que ser un poco críticos como periodistas, empezar a ver qué otra palabra podemos usar para resaltar al delincuente, al violento, al que no está haciendo las cosas bien. Tendríamos que pensar en eso. Sin embargo, la ciudadanía también tiene que entender que nuestro trabajo no es darle gusto a las audiencias, sino mostrar los hechos. En ese orden de ideas, Viviana, ¿cómo ves la situación? Bueno, Mar, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Sí, realmente, como tú misma lo indicas, digamos que tengo también un trabajo como gestor cultural.
que he venido desarrollando durante todo este tiempo de pandemia, apoyando a todos los artistas, apoyando a los artistas emergentes, aquellos que quieren sacar su carrera adelante. Y el periodismo realmente de entretenimiento también se ha visto muy afectado, demasiado afectado y sobre todo para nosotros las periodistas mujeres, ¿no? Porque es un poco más complejo para nosotros, digamos, poder cubrir noticias, poder cubrir todo lo nuevo que tienen los artistas. Y es algo que siempre he venido desarrollando. ¿Por qué? Porque básicamente el artista, si no es reconocido en medios, es un artista que no puede generar trabajo fácilmente porque no tiene reconocimiento. Pero si no tenemos la posibilidad, nosotros como periodistas, como managers, como promotores de artistas, los productores, básicamente, y las personas que nos desempeñamos como también empresarios de eventos, si no tenemos la oportunidad de salir a la calle con toda la tranquilidad, contando con una seguridad, con una integridad para nosotros, para poder cubrir las noticias, para poder hacerle una nota bonita a un artista, que sabemos que eso le va a ayudar, obviamente, para crear un buen estatus, digamos, dentro de nuestra sociedad, para que sea reconocido y de igual forma para que genere trabajo. Es decir, ¿cómo vamos a poder ayudar al gremio? Si bien es cierto, como tú nos indicabas, hay diferentes, digamos, tendencias en este momento, absolutamente todas respetables. Lo importante es hacer bien las cosas y pensar que las vamos a hacer por un bien común, ¿no? En este caso, lo que te digo, por ejemplo, para nosotras las mujeres, yo soy mujer, soy manager, tengo a mis artistas, también cubro notas periodísticas con medios de comunicación, salir a la calle, cubrir notas cuando tú sabes que en la esquina de pronto pueden haber actos de pronto que no son muy bien recibidos, que puedes correr algún riesgo sabiendo que tú tienes que eres ama de casa, tienes tu familia, porque básicamente vivimos de nuestro trabajo como periodistas, como manager, con todo este tema de apoyo a los artistas, pero sabemos que también, evidentemente, tenemos un trabajo en nuestra casa y tenemos que cuidar nuestra integridad física por nuestras familias. ¿Y tú has Entonces, visto, tú has sentido persecución de la manera que Giancarlo habla? ¿Has sentido que da miedo expresar cualquier titular respecto a lo que está sucediendo? claro, totalmente. Mira, nosotros, digamos, como periodistas en este momento, tenemos que guardar una posición completamente neutral, ¿sí? Y evidentemente hay muchas posiciones que no se pueden manifestar, ni una posición de este lado, ni una posición de este lado. Además, como finalmente tienes que estar en el medio, porque como bien lo decía Juan Carlos, si tú estás de este lado, no está bien. Y si estás de este lado, tampoco está bien. Entonces, tienes que poner todo en una balanza, pero muchas veces nosotros tenemos que cubrir este tipo de noticias. En el caso del entretenimiento, todos los artistas, cada uno pues tiene su tendencia diferente, cada uno tiene su visión, cada uno tiene su versión y todas son respetables, ¿sí? El único trabajo que realizamos nosotros es cubrir e Informar. informar lo que nosotros estamos viendo. No estamos ni de un bando ni estamos de otro porque precisamente eso es parte de la profesión, ser completamente neutrales. ¿Y para qué estamos nosotros? Para apoyar a la sociedad, para apoyar a los artistas, para apoyar al gremio y nosotros entre periodistas también apoyarnos mutuamente. Mutuamente. Perdón, mira, lo fascinante de estos diálogos que yo quiero que las personas que nos acompañan entiendan que cuando hablamos de perspectiva de género y enfoque diferencial, no solamente se habla de un discurso feminista o de una cita de un libro, se habla de la vida. Y acá las tres personas que estamos acá, a donde quiera que vayamos, vamos con nuestra identidad, con nuestra posición frente a la vida, con nuestro género, o sea, no nos quitamos el pedazo. Y lo que la gente tiene que comprender es que somos personas. Y puedo decir que Giancarlo hoy manifestó algo muy interesante que a los hombres no les gusta manifestar, a la mayoría de hombres. Cada vez se quitan más esos prejuicios, pero la mayoría no quiere expresar. Tengo miedo, estoy preocupado,
me afecta. Los hombres no suelen ser tan abiertos en decir, estoy preocupado, tengo miedo, me afecta, porque hay una cultura machista que no nos deja aceptar cuando un hombre se siente vulnerable. Entonces, yo primero agradezco que vengas como persona, y ya dijo James Rodríguez alguna vez, los hombres también lloran, frase de cajón, pero se hizo estelar en su momento, y, y viene a colación. Yo sé que no debe ser fácil para ti decir, hey, mire lo que me está pasando, y solo por informar. Ahora, traigamos sobre la mesa un debate importante, colegas. Todos los periodistas tenemos posiciones diferentes frente a la objetividad y frente a la manera de sacar adelante una historia. Eso es de ahí, o sea, en las universidades nos dicen, hay que ser objetivos, pero también nos dicen otros académicos importantes, no, la objetividad no existe. Lo que hay que hacer es veraz, lo que hay que hacer es contrastar, lo que hay que hacer es equilibrar. Y ambas cosas en el oficio profesional son válidas. El periodista que dice, no, no tomo partido, me voy a limitar a sacar fotos, me voy a limitar a decir los hechos, como el periodista que dice, no, no, un momentico, yo sí quiero contrastar, yo sí quiero que se enteren un poquito más de las simples fotos, de los simples hechos que hay detrás de esos hechos. Ambos ejercicios son válidos. ¿Cómo hacemos para hacerle entender a la ciudadanía que si no le gusta la manera en que informa un periodista, quizá le puede gustar la manera en que informa a otro, que no hay necesidad de caer a la violencia, en la violencia? ¿Cómo podríamos Pues hacer mira, esta pedagogía? sí, Mar, a mí eso me parece un punto bien interesante porque antes que todo, y tú ya lo mencionabas, antes que todo somos personas, pero además personas que estamos trabajando de una u otra manera. Hay en el imaginario además que los periodistas somos millonarios, ¿no? Y realmente eso tampoco es así. Nosotros trabajamos porque como cualquiera tiene necesidades. Y en mi caso particular, pues trato de hacerlo de la manera más objetiva, tanto demostrar lo que sucede de un lado, ¿sí? Como lo que sucede del otro. Y te pongo un ejemplo. Precisamente en el marco de estas manifestaciones, eh, en algún momento vimos como un policía de estos que van de civiles llega con una actitud muy sospechosa, muy agresiva y es arrinconado, digamos, detenido por estos muchachos de primera línea. Todo eso lo grabamos nosotros. ¿Por qué lo grabamos? No por ser amarillistas, sino porque de una u otra manera nosotros los medios nos convertimos en un aparato de justicia y de garantía para la sociedad. Yo me pregunto qué hubiera pasado si en ese momento esta persona que iba de civil, que al parecer era un policía infiltrado o lo que fuera, una persona que de pronto está en desacuerdo con lo que se está manifestando en estas protestas, saca un arma, dispara y Dios no lo quiera, alguien termina muy mal herido o pierde la vida. Si nosotros como medio de comunicación y como desde mi papel de reportero no doy garantía y soy un agente que vigila lo que sucede, entonces no le estamos dando lo que la sociedad necesita de nosotros. Finalmente nosotros somos también la voz de esas personas que masivamente no lo pueden hacer. Eso tanto se hace si es un hecho de abuso de la policía, del ejército o de la autoridad que ustedes consideren, como también si es un hecho de vandalismo, si es un hecho donde una persona encapuchado, que puede ser también un infiltrado de cualquier grupo al margen de la ley, le prende fuego a un policía con una de estas bombas Molotov, ¿no? Entonces, ¿qué somos nosotros? Un ojo para la sociedad, pero no para X punto o determinado punto de la sociedad, somos un ojo para la sociedad en general. Y desde ese punto de vista, además, hay otra cosa. Finalmente, lo que les decía, somos personas que estamos trabajando porque lo necesitamos también, pero además somos seres humanos que muchas veces, como cualquiera, podemos cometer errores y no necesariamente quiere decir que es que tengamos una ideología definida o que estemos comprados por X o Y sector. Eso es muy importante. Voy con dos preguntas, Giancarlo. Una, ¿puedes, por favor, recordarnos el titular por el cual te empezaron a matonear, a perseguir y amenazar? ¿Cómo decía el titular?
Sí, era un hablador, un crédito, una Ujú. descripción general de lo que se vivía en Cali en general y decía vastos bloqueos en diferentes vías de Cali. Ok. Vastos bloqueos en Cali. En diferentes vías de Cali, o sea, hacía, hacía referencia a que no había movilidad por los bloqueos en las avenidas. Gente, ¿en qué parte dice que unos vándalos se tomaron la ciudad? ¿En qué parte dice que los delincuentes se apropiaron de la ciudad? Dice algo que es un secreto a voces y que el país lo sabe. Cali ha pasado los peores días de su historia en violencia. Esa es una realidad que no se puede tapar. Entonces yo invito a la ciudadanía también a poner su granito de arena a la comprensión de los mensajes. La segunda pregunta, y esta va con los dos, primero Giancarlos y luego vamos con Viviana, es, yo pienso, y esto es un programa de opinión, por eso me da el permiso de decirlo, yo pienso abiertamente que este país está llevado de la locura porque está polarizado. Siento que la ciudadanía colombiana no tiene claro ni siquiera qué es la ideología de izquierda, qué es la ideología de derecha, pero de una manera emocional, efervescente, creen que derecha y izquierda son dos personas, Petro y Uribe. Y por lo Tal que cual. piensan de esos personajes es que concluyen y sacan ideas. ¿Qué hacemos? Es decir, ya acá le invitamos a la ciudadanía a pensar reposadamente, a entender que somos personas, a entender que hacemos un trabajo. Gabriel García Márquez dijo, el oficio más noble del mundo, que es entregarnos a la verdad, que es entregarnos al servicio de la comunicación. Ya lo dijimos. Ahora, ¿cómo le decimos? Me gustaría escucharlos a ambos, Giancarlos. ¿Cómo le dices a la ciudadanía? Busquemos la manera de criticar sin dañar. ¿Cómo le dirías tú a esta gente que empezó a perseguirte? Eh, Busquemos la manera de entender que yo no formo parte de un partido, que yo soy periodista. Sí, yo creo que lo primero, y tú ya lo mencionabas, es tratar de ser muy responsables a la hora de consumir información en un mundo en el que tenemos información por todo lado. En cada instante estamos recibiendo información por nuestros teléfonos, por los televisores, por la radio, etcétera, pero además también información que no es del todo oficial, veraz o que no realmente corresponde a la realidad. Entonces, lo primero es ser muy responsables a la hora de consumir esa información. Y lo segundo es, miren, no importa si fulanito es de derecha, si sutanito es de izquierda, no importa si trabaja en determinado sector político o no. Yo creo que lo primero es que antes que cualquier cosa pensemos que nosotros mismos podemos estar del otro lado y que somos seres humanos, hombres y mujeres que sienten, ¿sí? Y que son susceptibles de muchas circunstancias, de miedos, de agresiones, de bullying hoy en día, ¿no? De muchas maneras. Entonces, pensar y ponerse un poco en los zapatos del otro, ser empático con las necesidades del otro. Y después de eso, sí de pronto abrir canales de comunicaciones en el que una vez nos sintamos con las mismas garantías, nos sintamos con las mismas, digamos, sentimientos de respeto hacia el otro, que podamos entender lo que el otro siente, hablar claramente las situaciones, incluso sin necesidad de llegar a bloquear, sin necesidad de llegar a tomar avenidas, vandalizar, etcétera. Yo creo que incluso se podría disponer de escenarios públicos abiertos, por poner un ejemplo, habilitar la plaza principal del Parque Simón Bolívar, en donde abiertamente la gente pueda discutir con una persona que maneje esa discusión, ¿no? Tú que trabajas en las calles, pero también haces trabajo de escritorio y que estás en diferentes frentes, ¿ves igual la dificultad periodística en los hombres que en las mujeres? ¿Es lo mismo ser un periodista hombre que ser un periodista mujer acá en el país?
No, claramente no, Mar, y mucho menos en este contexto. Mira, te voy a poner un ejemplo, una colega ayer, antier, precisamente de un medio internacional. Si yo, te lo digo, hubiese sido mujer, tal vez mi historia hubiera sido otra. A ella le robaron todos los equipos a mano armada y estuvieron a punto de agredirla físicamente en diferentes contextos. Eso es lo primero, que hay una figura imaginario de debilidad física de la mujer, ¿no? Entonces, en ese imaginario creemos que como la mujer físicamente es más débil, podemos abusar y agredirla de diferentes maneras. Y lo segundo, las mismas condiciones en las que se desarrolla todo un ambiente laboral también diferencian el trabajo del hombre y de la mujer, ¿no? Entonces muchas veces, por el mismo hecho de que el hombre de una u otra manera es visto con más fortaleza, se le brindan más oportunidades de hacer ese tipo de trabajos. Puede que una mujer esté aquí sentada, dispuesta a hacerlo, que tenga la misma valentía mental y física para hacerlo que yo y lo haga mucho mejor. Pero en el imaginario está que es una figura débil y es mejor dejarla aquí protegida. Entonces, en este escenario, yo sí te digo, y en muchos otros, ¿no? Pero en este escenario concreto de las manifestaciones, para las mujeres es más complicado acceder a esto, que además te digo una cosa, como experiencia y como hoja de vida para el periodista es muy enriquecedor. Gracias, Giancarlo. Gracias, Giancarlos. ¿Cómo lo ves, Viviana? ¿Cómo los dos, la misma pregunta, vámonos con la primera. ¿Cómo le dices a la sociedad, encontremos la manera de cuestionar a la prensa sin agredir a la prensa? Bueno, aquí digamos que hay un contexto bastante difícil, ¿no? Porque definitivamente casi que a nosotros nos toca tomar una posición completamente apolítica, lo que decíamos ahorita, es decir, eh, pienso que todas las posiciones son válidas desde que se manejan en un buen sentido, desde que tengamos una ideología clara y desde que respetemos los derechos de los demás, porque también hay que entender que digamos, mi espacio termina donde comienza el del otro, y en este momento eso no lo tenemos claro. Es invitar a la gente, pues obviamente, a diferencia de Juan Carlos, que pues obviamente él tiene, digamos, una faceta completamente diferente en el periodismo a la que yo manejo, que es de entretenimiento. Para nosotros ha sido bastante complicado el trabajo como mujeres, porque como bien lo decía él, es muy difícil salir a la calle y confrontarte con una situación de estas, ¿sí? Salir con una cámara, salir con un micrófono, sabes que estás corriendo muchísimos más riesgos solamente por el hecho de ser mujer. Sí, podemos ser muy guerreras, porque de pronto, bueno, tú conoces mi trabajo, sabes que soy súper guerrera y si tengo que trabajar, tengo que hacer reportería en calle, lo hago, si tengo que hacerlo donde nos corresponda, no solamente con entretenimiento, sino pues básicamente en cualquier otra área. Pero sí lo piensa uno como mujer, salir a la calle, exponerse, es invitar a toda la ciudadanía, invitar a las personas a que realmente entiendan que un periodista puede ser tu hija, que un periodista puede ser tu hermano, que un periodista puede ser tu mamá, puede ser tu papá, puede ser cualquier persona de tu familia y se está exponiendo y puede ser la persona a la que tú estás agrediendo. Entonces, es vernos primero que todo como seres humanos, antes que como profesionales, pensar que somos seres humanos. Eso es, digamos que en cuanto a la primera pregunta. A la segunda pregunta, que si hay más oportunidades, sí, pero también dependiendo del área en la cual nos desarrollemos, ¿no? Por ejemplo, en mi área, el área de entretenimiento, pues somos muchas mujeres las que estamos aquí, porque básicamente un área del periodismo donde nos podemos desarrollar muy fácil, donde somos muy bien recibidas, donde de pronto corremos menos riesgos, donde existe menos trabajo, digamos, exterior, y donde podemos
brindar, digamos, un apoyo directo a los artistas, estar en los eventos, estar en los espectáculos, pero si tú ya te vas a desarrollar en otro tipo de periodismo, en un periodismo judicial, de investigación, ya los espacios son mucho más cerrados y eso no lo podemos negar porque pasa, o sea, sigue pasando aún, los hombres tienen más oportunidad y estoy hablando en cuanto al desempeño laboral. Sí quiero hacer una aclaración porque el tiempo se nos va. Estoy encantada de escucharlas. Esto es un espacio de reflexión, como tú bien lo sabes. La audiencia que lleva siguiendo el programa sabe que yo sí soy defensora de que los periodistas abiertamente digamos de qué lado estamos. Para mí sí es importante, para mí, esa es mi posición, no es la verdad revelada. Marc Candela piensa que como periodista sí tiene que decirle a su audiencia, vea, yo apoyo a Uribe. Es un ejemplo y ellos lo saben perfectamente. Y cuando yo le digo eso a la audiencia hay transparencia porque la gente ya sabe desde dónde hablo. Se sabe que lo que hablo es una verdad que proviene de un pensamiento propio y no es que no necesariamente eso es un partido, que a mí me guste un político no quiere decir que yo pertenezca a un partido, pero para mí sí es importante, ¿saben? Yo pienso que si nosotros podemos ser transparentes con las audiencias y decir, vea, yo soy ateo y todo lo que yo informo lo informo sin ningún interés religioso y por eso se me facilita hablar abiertamente en contra de ciertos postulados religiosos porque es más fácil, pienso, es algo muy mío, pero quería compartirlo porque es importante que las audiencias también vean que los periodistas somos diversos, diversos. No todos pensamos lo mismo de cómo ejercer el oficio y que esta profesión es una profesión para servicio de la ciudadanía, con nuestras luces, con nuestras sombras, con talentos, con menos talento. Nuestro trabajo se centra en servirle a la ciudadanía. Entonces, piensa en un mundo sin periodistas. Eso es lo que yo quiero dejar hoy en este programa. Sin periodistas. Piensa en esta Colombia sin periodistas, contando qué está sucediendo. Debemos agradecer que todavía tenemos una prensa libre, que podemos comunicar lo que vemos y yo hago mía una frase que escuché alguna vez y no recuerdo de quién es, pero se me quedó para siempre y dice, la prensa puede ser buena, puede ser mala, pero lo que no puede ser es censurada. Y cuando la ciudadanía censura a la prensa, no le hace daño a los periodistas, no le hace daño a la prensa, le hace daño a la misma ciudadanía. ¿Con qué libertad vamos a salir a comunicarles y a contarles los hechos si tememos incluso de la ciudadanía? Es como lo que quiero dejar sobre la mesa. Imagínense una sociedad sin periodistas. Imagínense esta Colombia sin periodistas. Sería el caos. Nosotros y nosotras somos decodificadoras de mensajes y podemos fallar, lo dijo Giancarlos. Podemos equivocarnos, somos personas, pero ninguno de nuestros errores en el rol de periodista merece que nos dañen y mucho menos terminar muertos. Es lo que quiero compartir. Agradecida con ustedes. Gracias por el ratico. Muchas gracias. Muy, muy contento y muy honrado. Yo quisiera de pronto, si me permites, agregar un poco a eso que dices tú, y es que de pronto gracias a los periodistas y a la labor que ejercen muchos colegas en diferentes medios de comunicación, se ha logrado develar grandes escándalos de todo tipo, de corrupción del gobierno, de corrupción particular, privada, etcétera. Y para poner un ejemplo en este espacio de enfoque de género es la gran labor que ha hecho, por ejemplo, periodistas como Ginette Bedoya, ¿no? Donde ella ha logrado derribar esos obstáculos que le han puesto y salir adelante y encontrar en su labor un espacio para lograr dimensionar y lograr demostrar todo lo que en torno a esas denuncias que ella ha hecho existe.
pero en general en la prensa es el carrusel de los contratos de Bogotá se conoció por la prensa, ¿no? Interbolsa por la prensa, etcétera, miles de escándalos. Entonces yo creo que la prensa definitivamente para la sociedad, lo que tú decías, es importante porque somos simplemente un decodificador de ese mensaje y muchas veces hasta un revelador de esa información que no se conoce. Muchísimas gracias. Claro El que sí. tiempo se va, uno pudiera hablar acá mucho más. Espero, Giancarlos, que más adelante podamos reflexionar más cosas. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Esto es Mujer y Sociedad para Publímetro Colombia, por mujeres putamente libres, por personas putamente libres. Chao, chao. Ay, mil gracias. Gracias, chao.